We're going to commit this class to God's order for children. Y vamos a encomendar esta noche al Señor para hablar del orden, el plan de Dios para los niños. Many of us here have experienced the pleasure of having children. Muchos de los que están aquí han recibido la bendición de tener hijos. And the first time that we hold our children in our arms, there's something wonderful that happens in our hearts. Y la primera vez que sostenemos a nuestros hijos en nuestros brazos, sucede algo muy especial. And if I could say, there's an enlargement that takes place. Si pudiera decirlo así, es como que si sucede como que si nos agrandamos. And we know that we are going to always love this child and care for this child. Y sabemos que siempre vamos a amar a este niño y vamos a cuidar de él. But we also must consider that our children are the greatest responsibility that we'll have. Pero también debemos considerar que nuestros hijos son la mayor responsabilidad que tenemos. Because they're eternal. Porque ellos son eternos. They're an eternal being. Son un ser eterno. And their soul can end up in one of two places. Y su alma va a terminar en uno de los dos lugares. And of course we want them to end up in the right place. Y por supuesto nosotros queremos que ellos terminen en el lugar correcto. And so a great part of the responsibility of that is on the parent. Y por supuesto gran parte de esa responsabilidad cae sobre los padres. And we're unique among all of the creatures on earth. Y nosotros somos únicos entre todas las criaturas de la tierra. In that we care for our children for many, many years. Y la diferencia es que nosotros cuidamos de nuestros hijos durante muchos, muchos años. And it's necessary that they receive training during that time. Y es necesario que ellos reciban entrenamiento durante estos años. And it's also a great responsibility because it's through the institution of our family. También es una gran responsabilidad porque es por medio de la institución de nuestra familia that godliness or godly order continues in the earth. Que la piedad o el orden de Dios se mantiene en la tierra. And He's purposed that our families and our children become a testimony to the world. Y el propósito de Dios es que nuestros hijos, nuestra familia sean luz en la tierra. Isaiah chapter 8 and verse 18. Isaías 8:18. He says that our children are for signs and for wonders. Dice que nuestros hijos son por señales y presagios. And a little further on in Isaiah chapter 61 and verse 9. Poco más adelante, ahí en Isaías 61:9. Let's read that verse, Isaiah 61 and verse 9. Isaías 61:9, leámoslo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. When a culture begins to depart from the ways of God, cuando una cultura comienza a apartarse de los caminos de Dios, we see an equal or greater breakdown in the family structure. Vemos cómo hay un quebrantamiento o se va rompiendo la estructura familiar. You can't separate the two. Porque no se pueden separar las dos cosas. And that's why we're seeing an escalated attack, if you will, in these days. Por eso es que estamos viendo un ataque acelerado en estos tiempos. Because as Satan tries to thwart the purposes of God, he's got to attack the family. Porque si Satanás quiere entorpecer los propósitos de Dios, entonces él ataca a la familia. Well, our children are also called an inheritance. Nuestros hijos también son llamados nuestra herencia. Psalm 127. Salmos 127. In verses 3 through 5 there.
del 3 al 5. He begins by saying, "Lo, children are a heritage or an inheritance from the Lord." He aquí, herencia de Jehová son los hijos. And there also it says, a reward from him. También dice que son un galardón o una recompensa de parte de Dios. And then we see in this portion of Scripture what that means. Y en esta porción de la Escritura podemos ver lo que significa. As I've said before, the inheritance or the promises of God extend through generations. Como pues, ya les he mencionado, las promesas de Dios o su herencia va de generación en generación. So he compares children to arrows. Así que él compara a los hijos con flechas. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Now, an arrow is a projectile. Una flecha o una saeta es un proyectil. It reaches where the person with the bow is not standing. Alcanza a llegar a donde la persona que tiene el arco no está presente. And so our children extend far beyond our reach. Así que nuestros hijos van mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. They are, if you could say that, launched further ahead into the purposes of God. En otras palabras, ellos van a alcanzar más los propósitos de Dios más allá de lo que nosotros lo haremos. And he continues by saying, "Happy is the man that has his quiver full of them, they shall not be ashamed." Después dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. My father likes this verse A mi papá le gusta mucho este versículo, because he has 9 children. porque él tiene 9 hijos. So he truly has a full quiver. Así que sin duda tiene su aljaba llena. But you know, the point is not just to have a quiver that's full. Pero la realidad no importa tanto tener la aljaba llena. And some would say, well, we see here that God wants us to have large families. Porque ustedes me pueden decir, bueno, aquí el Señor nos está diciendo que Él quiere que tengamos familias grandes, numerosas. But when it speaks of an arrow, Pero cuando el Señor habla de una flecha, it's assumed that that arrow has been perfected. ya se asume que esa flecha ha sido perfeccionada, esa saeta, That it's able to be used. y así puede ser usada. And though we won't turn there, it talks in Isaiah 49 En Isaías 49 habla de lo mismo, no vamos a ir ahí, of the preparation that the Lord Jesus went through in order to accomplish his ministry. la preparación por la que tuvo que pasar el Señor Jesús antes de iniciar su ministerio. And he was like an arrow that was made straight. Y él fue como una flecha que tuvo que ser enderezada. In other words, it was an arrow that would stay true to the direction in which it was shot. En otras palabras, una flecha que iba a ir en línea recta en la dirección en la que fue lanzada. And he's compared to an arrow that is sharp. Se compara con una saeta aguda o filosa, una flecha con filo, So that it penetrates into the target. para poder penetrar en el blanco. So this is the responsibility we have as parents. Así que como padres, esta es nuestra responsabilidad. If we're to have an inheritance that continues, Si nosotros vamos a tener una herencia que permanezca, que perdure, we must cause our children to be straight and sharp arrows. debemos hacer que nuestros hijos sean como esas saetas que estén perfeccionadas, que estén enderezadas. Now, there's another picturesque example that's used, Hay otro ejemplo pintoresco que se utiliza. and it's in the next chapter, Psalm 128. Está en el siguiente versículo, capítulo 128 de Salmos. And I want to turn there briefly. Y brevemente quiero que lo veamos. Let's turn to Psalm 128. Vayamos al Salmo 128. And I want to begin in verse 1. Quiero comenzar en el versículo 1. Because verse 1 gives us the qualifications to receive what's in the rest of the chapter.
Porque el versículo 1 nos da las cualidades para poder recibir lo que está en el resto del versículo. And he begins El by capítulo, saying, perdón. he begins by saying, blessed. Comienza diciendo bienaventurado. You know, and blessing is a result of the pleasure of the Lord. Bienaventurado es el resultado de agradar a Dios. Blessed is everyone that first of all fears the Lord. Bienaventurado es todo aquel que primeramente teme a Jehová And that walks in his ways. y que anda en sus caminos. So we have one that fears the Lord Así que aquí está una persona que teme a Jehová and one that walks in righteousness. y uno que anda en justicia. And he says in verse 2 Dice en el versículo 2, that the one that does this shall eat the labor of thine hands. que el que hiciere esto comerá el trabajo de sus manos. Happy shalt thou be, and it shall be well with you. Estarás feliz o bienaventurado serás y te irá bien. If we want blessing, Si nosotros queremos bendición, if we want rest and happiness, si queremos tener reposo y alegría, then we must be diligent in walking in righteousness and having the fear of the Lord before us. entonces debemos ser diligentes en andar en los caminos del Señor y que el temor de Jehová esté en nosotros. And what will our happiness stem from? ¿Y de dónde va a surgir nuestra alegría? Well, he says in verse 3, your wife shall be as a fruitful vine by the sides of your house, and your children like olive plants around your table. En el versículo 3 está la respuesta. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. I want to just make a comment on our children being like olive plants. Quiero hacer solo un comentario acerca de los hijos que son como plantas de olivo. The olive tree was of great value in that culture. El olivo era un árbol muy preciado, muy valioso en esta cultura. And of course, they received the oil from the olive, Por supuesto, ellos obtenían aceite de las olivas and that they used that in many different ways. y usaban ese aceite en muchas maneras. But the olive tree Pero la planta de olivo o el árbol is a great example of children, es un gran ejemplo comparando con hijos. because it takes approximately 25 years before an olive plant is able to begin bearing berries. Porque una planta de olivo tarda unos 25 años en empezar a dar fruto. But once it's able to bring forth fruit, Pero ya una vez haya empezado a dar fruto, it's been known that an olive tree will bear fruit for hundreds of years. se sabe que un olivo va a dar frutos por cientos de años. And this is the way it is with our children. Y así es como sucede con nuestros You know, hijos. we invest for many, many years in their lives. Invertimos muchos años en la vida de nuestros hijos. We're like a husbandman or one who tends the vine. Como el labrador que cuida de la viña. And the result is that there's many, many years of fruitfulness. Y el resultado es que después vienen muchos años de fruto. Well, the burden of a parent Entonces la carga de un padre is that we are to assist our children or to train our children es que debemos asistir, ayudar a nuestros hijos y entrenarlos so they become these things that we've been talking about, para que ellos lleguen a hacer estas cosas que ya mencionamos, so that they can fully accomplish the purposes of God, para que puedan cumplir los propósitos de Dios por completo. and so that we ourselves can fully receive the inheritance that God's purposed for us. Y para que nosotros mismos podamos recibir esa herencia que se ha propuesto, está delante de nosotros. Well, who is the premier example of a father in the Word of God? ¿Quién es el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia como padre? Who's considered the father of the nation of Israel? ¿Quién es considerado el padre de la nación de Israel?
Well, it was Abraham. Abraham. And what was one of the qualities that made him a patriarch? ¿Y qué cualidad tenía Abraham que lo convirtió en un patriarca? Well, in Genesis 18, Génesis 18, verses 18 and 19, versículos 18 y 19, the Lord states that Abraham will surely become a mighty nation. dice que ciertamente Abraham llegará a ser una gran nación And all the nations of the earth will be blessed in him. y que todas las naciones de la tierra serán benditas en él. For I know him that he will command his children and his household after him. Versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, And because of the influence of Abraham, para que guarden el camino de Jehová, y por la influencia de Abraham, they shall keep the way of the Lord. entonces guardarán el camino de Jehová. In the last part of this verse La última parte de este versículo says, so that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. And so may we set ourselves like Abraham did Así que nosotros debemos proponernos como lo hizo Abraham and be faithful in raising our children. y debemos ser fieles en criar a nuestros hijos. Whether or not we are being diligent, time will continue to go on. Ya sea que seamos diligentes o no, el tiempo sigue avanzando. Whether or not we're diligent, our children will continue to grow. Ya sea que seamos diligentes, los hijos seguirán creciendo. So we want to take heed that time doesn't pass us by. Así que debemos tener cuidado de que el tiempo no pase de largo. And I can tell you, I'm amazed at how quickly the time has gone with my children. Yo puedo decirles que yo me sorprendo de cómo ha pasado el tiempo rápido con mis hijos. I remember so clearly holding them when they were born. Yo recuerdo tan frescamente cuando ellos estaban recién nacidos y yo los tenía en mis brazos. And next year my daughter will be a senior in high school. Y el próximo año mi hija se gradúa ya de bachillerato. And it was like it was a day. The time has so quickly passed. Y siento que pasó un día de tan rápido que han pasado los años. And by God's grace, may we be parents that don't have regrets because we've been obedient to the Lord. Y que por la gracia de Dios seamos nosotros padres que no tengamos remordimientos porque hemos obedecido al Señor. The responsibility of training our children La responsabilidad de entrenar y criar a nuestros hijos begins before they're even born. comienza desde antes de su nacimiento. And it's during that time in the womb Y desde el vientre, en ese tiempo, that we're able to begin influencing our children with the presence of God. debemos empezar a influenciar a nuestros hijos con la presencia de Dios. And even before they're born, Aún antes de que ellos nazcan, we begin to seek the Lord for direction for their lives. debemos buscar al Señor para que nos dé la dirección para sus vidas. This has to be the primary motivation of a parent. Esta debe ser la motivación primordial para un padre. Often parents will make an idol, if you will, of their children. Muchas veces los padres hacen de sus hijos sus ídolos. They just pour their love and their affection on their child. Solo están derramando su amor, su afecto hacia sus hijos, But yet they're not faithful in doing that which is eternally best for that soul. pero no están haciendo lo que es lo mejor en la eternidad para esa alma. And so often to do what's best for our children, Y cuán a menudo lo que es mejor para nuestros hijos, we have to deny our flesh debemos negarnos a nuestra carne in order to be obedient to the Lord. para poder ser obedientes al Señor. Well, I want to turn to the 17th chapter of John. Quiero que vayamos a Juan 17 And I want to use this portion of Scripture as a framework y quiero usar esta escritura
como el marco o la base. To show us the many different ways that we can begin to manifest the Lord and His ways to our children. Para que veamos las diferentes formas en que podemos manifestarle a nuestros hijos los caminos del Señor. There are many keys for us in this portion. Hay muchas claves en esta escritura. Now, probably many of you know that this chapter is referred to as the high priestly prayer of Jesus. Quizá ya muchos de ustedes saben que este capítulo se le llama la oración del sumo sacerdote Jesús, o sacerdotal. This is just prior to Jesus being arrested. Esto es justo antes del arresto de Jesús. And so he's praying for his disciples. Así que él está orando por sus discípulos. And, you know, I want to look in verse 6. Quiero que veamos versículo 6. Because we see how this relates to parenting. Porque quiero que veamos cómo esto también se relaciona con el ser padres. And he says to his heavenly Father, Y Jesús le dice a su Padre Celestial, I have manifested thy name unto the men which you gave me out of the world. he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. They were yours, and you gave them to me. Tuyos eran y me los diste. And this is very similar to what we were reading in Psalm 127 and 128. Y esto es muy similar a lo que ya leímos en el Salmo 127 y 128. That our children are a gift from the Lord. Que nuestros hijos son un regalo de Dios. And He's entrusted us to manifest Himself to them. Y Él nos ha confiado que podamos manifestar al Señor a nuestros hijos. So how did Jesus manifest the Heavenly Father to the disciples? Así que ¿cómo es que Cristo manifestó al Padre Celestial a sus discípulos? Well, first of all, in verse 9, Primero que nada veamos el versículo 9. that verse simply begins with, I pray for them. Empieza diciendo yo ruego por ellos o yo oro por ellos. There are things that are accomplished in prayer that can't be accomplished any other way. Hay cosas que se cumplen con la oración que no las podemos cumplir de ninguna otra forma. And so we must be diligent to seek the Lord for our children. Así que debemos ser diligentes en buscar al Señor presentando a nuestros hijos. And by the way, I'm just touching on these very quickly. Dicho sea de paso, estoy yendo aquí rápidamente. Because I recognize this is our last opportunity to finish the class. Porque reconozco que es nuestra única oportunidad para completar esta clase. Now, if we go down to verse 12, Si vamos al versículo 12, twice in this verse he says, I have kept them. dos veces en este versículo dice, yo los he guardado o yo los guardé. And it's actually two different words. Y son dos diferentes palabras. First of all, he's saying, I have guarded them or I have hedged them about. La primera vez dice, yo los he protegido o he puesto guardia en tu nombre. It's interesting that that word in the Greek also means to keep unmarried. Es interesante que esta misma palabra en el griego significa mantenerse casados. I gave the example of my daughter. Yo ya les di el ejemplo de mi hija. I'm doing my responsibility or fulfilling my responsibility as a father by guarding her. Yo estoy cumpliendo como mi responsabilidad como padre de protegerla And instilling the fear of the Lord in any young man that might wander in her direction. y estoy infundiendo el temor de Jehová en todos los jovencitos que estén tratando de interesar en ella. Well, this word also means to preserve through isolation. También esta palabra significa preservados en el tiempo de aislamiento. And I want you to consider that, to preserve through isolation. Y quiero que consideremos esta frase, preservados en aislamiento. Now, when we consider the nation of the children of Israel, Cuando consideramos la nación de Israel, when they were given instruction for entering into the promised land,
Cuando se le da la instrucción de entrar a la tierra prometida, they were all going to be given their specific inheritance. a cada uno se le iba a dar su herencia específica. And that inheritance had a specific border. Y cada herencia tenía sus límites o sus fronteras específicas. And that inheritance was passed on how? Y esa herencia, ¿cómo era que se pasaba a la siguiente? How did that inheritance stay true to each tribe? ¿Cómo es que esa herencia se mantenía fiel para cada tribu? Well, it went through the sons Porque se heredaba a los hijos, who carried the family name. quienes eran los que llevaban el nombre de la familia. And the commandment of the Lord was that they were to marry within that inheritance. Y el mandamiento del Señor era que ellos mantuvieran esa herencia, So that that inheritance would remain true. para que esa herencia se mantuviera fiel, verdadera. And that's really the essence of this word. Y esta es realmente la esencia de esta palabra. That we are, when we keep our children, Cuando nosotros cuidamos, protegemos a nuestros hijos, it doesn't mean that we're keeping them away from everything that would fulfill them. no significa que los vamos a tener aislados de todo lo que está a su alrededor que traiga un cumplimiento. But we're preserving them so that the inheritance continues. Sino que los estamos preservando para que la herencia continúe. It's very beautiful, isn't it? Es algo hermoso, ¿no es así? I understand various things that the Lord has spoken to me Yo entiendo varias de las cosas que el Señor me ha hablado are to continue on through my children. y esas deben seguir con mis hijos. And by God's grace, I want to keep them true to what He's called us to. Y por la gracia de Dios yo quiero que ellos se mantengan fieles a lo que Él nos ha llamado. Well, then down to verse 14. Vayamos al versículo 14. I have given them thy word. Yo les he dado tu palabra. You know, teaching the word of God is to happen in the home. Enseñar la palabra de Dios debe suceder en la casa. And often we leave teaching to teachers at school or Sunday school teachers. Muchas veces nosotros delegamos la enseñanza de la palabra de Dios a los maestros del colegio o a los maestros de la escuela dominical. But parents are the foremost teachers in children. Pero los padres son los maestros primordiales de los hijos. Deuteronomy 11, verses 18 through 20. Deuteronomio 11, There are del 18 al 20. many different ways that we can teach our children. Hay muchas maneras en las que podemos enseñarle a nuestros hijos. Verses 18 through 20. Del 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano, serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Well, I pray God will give you the ability to creatively teach your children. Yo le pido al Señor que el Señor les dé la creatividad para que les enseñen a sus hijos. Verse 15. Versículo 15. He said, I pray not that you should take them out of the world, but that thou should keep them from the evil. Dice, no ruego que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. I'm back in John 17. by the way. Regresando a Juan 17:15. This is so key for us. Y esta es una clave para nosotros. I trust that you have the same caution that I have when you consider the environment of the world. Yo confío que ustedes tienen las mismas precauciones que yo tengo cuando hablamos del ambiente de este mundo. And I realize that spiritually the world is a place full of wickedness. Yo me doy cuenta que el mundo, la atmósfera es un lugar de mucha maldad e impiedad. And many potential pitfalls. Y hay unas trampas o caídas potenciales, en potencia ahí.
So the easiest way to raise our children would be to just lock them in the house and not let them into the world. Así que lo más fácil sería encerrar a los niños en la casa y no dejarlos salir. But often that causes a rebellion in our children. Pero muchas veces eso provoca rebeldía en el corazón de los hijos. So I like to say that we have to do two things. Así que quisiera decirles que nosotros podemos hacer dos cosas. Now, we already looked at what Jesus said, I have kept them. Ya leímos lo que el Señor dijo, el Señor Jesús dijo, yo los he guardado. Which means to preserve through what? ¿Qué significa preservar a través de qué? Through isolation, right? Aislamiento, ¿cierto? So there are times as parents when we must isolate our children. Así que sí hay ocasiones en las que debemos aislar a nuestros hijos. We don't let our children just go to other people's homes as they wish. No podemos permitirle a nuestros hijos que vayan a casa de otros solo cuando ellos quieren. We don't allow just any influence into our home. No permitimos cualquier clase de influencia en nuestra casa. But the balance to that Pero el balance para esto is that often we as parents must actively participate with our children es que a menudo nosotros como padres participemos con nuestros hijos, in allowing them to function in the world, permitirles que funcionen en el mundo, and in that way we teach them how to resist the devil. y de esa manera enseñarles a resistir al diablo. We teach them how to stand in their testimony. Debemos enseñarles a cómo permanecer firmes en su testimonio. But it takes participation from the parents. Pero los padres deben participar en esto. So we never leave our children to themselves, Así que nunca debemos dejar a nuestros hijos a que anden por sí solos, but we actively participate with them. sino que vamos a participar a su lado activamente. And we see the fruit of that type of parenting. Así que vemos el fruto de esta clase de enseñanza como padres. O In crianza. Daniel, en Daniel in Moses, y Moisés, in the Lord Jesus. el Señor Jesús, All men who at a very young age were strong in faith personas que desde muy jovencitos fueron muy fuertes en su fe, because they knew how to stand alone for righteousness. porque ellos sabían cómo permanecer firmes solos por la justicia. Well, let's move on to verse 17. Ahora veamos el versículo 17. He says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Santifícalos en tu verdad o por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. What does it mean to sanctify them? ¿Qué significa santificar a nuestros hijos? Well, it has with it the thought of cleansing. Tiene que ver con el pensamiento de limpieza. In Ephesians chapter 5 and verse 26, Efesios 5:26 it talks about the washing of the water by the word. habla del lavamiento por el agua de la palabra. And what does that mean? ¿Qué significa eso? Does it mean that the word of God in itself can wash us? ¿Será que la Biblia en sí nos lava? Because we know many wicked people that study the word of God, Que sabemos que hay mucha gente impía que sí estudia la palabra de Dios, and yet it has no cleansing effect. pero no tiene ningún efecto de limpieza o purificación. Well, Psalm 119 and verse 9, Salmo 119, versículo 9, it says there, wherewithal or how shall a young man cleanse his way? dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? By taking heed thereto, or by taking heed to the path of his feet, En inglés dice, poniendo atención a su caminata, according to the word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. En español dice, con guardar tu palabra, o sea, andar en tu palabra. So the way we're sanctified through the truth Así que la forma en la que nos santificamos por medio de la verdad
is that, first of all, we hear the Word of God, es que primero que nada escuchemos la palabra de Dios and then we apply that to our life. y entonces la apliquemos a nuestra vida. And the result is that it cleanses the path of our feet. El resultado es que esa acción de la palabra va a limpiar el camino por el que andamos. So we want to teach our children Así que debemos enseñarle a nuestros hijos to always be reflecting on their life according to the Word of God. que siempre estén viendo el reflejo de su vida según o de acuerdo a la palabra de Dios. And then, last of all, verse 19. Y otra vez en Juan 17, ahora versículo 19, Jesus said, "For their sakes I sanctify myself." dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, that they also might be sanctified. para que también ellos sean santificados. And the reality is that children will do what we do. La realidad es que los hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Some parents try to instruct their children to do what they say, but don't follow their example. Muchos padres siempre están tratando de que sus hijos hagan lo que ellos les dicen sin seguir su ejemplo de lo que ellos hacen. And that almost never happens. Y casi nunca sucede esto. And even when we consider Solomon, Aun cuando consideramos la vida de Salomón, here was a young man that was greatly blessed with wisdom. aquí había un joven que había sido bendecido con mucha sabiduría. His kingdom was a type of the millennial reign of Christ. Su reino era un tipo del reino milenial de Cristo. His father, David, had put everything in order for him. Su padre David había puesto todo en orden para que estuviera listo para Salomón. But yet, in his latter end, Solomon ended up repeating the behavior of his father. Pero al final de la vida de Salomón, Salomón estaba repitiendo el comportamiento de su padre, In spite of the instruction that David gave him. a pesar de toda la instrucción que David le dio. He multiplied wives. Multiplicó las esposas. What his father did in, well, I can't even say moderation, but he did what his father did, only in a much greater way. Hizo lo mismo que su padre David, pero a un grado mucho mayor. And the Word of God tells us that it was these wives that began to turn Solomon's heart away from the Lord. Y la Biblia nos dice que estas mujeres, las esposas de Salomón, fueron las que desviaron su corazón y lo alejaron de Dios. So for their sakes, Así que por amor a ellos, for the sake of our children, we sanctify ourselves. así que por amor a nuestros hijos, nosotros debemos santificarnos a nosotros mismos. Well, I would encourage you to spend time in this chapter because there's many keys for parents here. Quiero animarlos a que estudien detenidamente este capítulo 17 porque hay muchas claves aquí para los padres. We're going to begin to look at how we can affect the lives of our children. Quiero que veamos cómo nosotros afectamos la vida de nuestros hijos. That isn't going to just naturally happen, No sucede de forma natural or at least in a productive way. o no sucede de forma natural en una forma productiva. Our children don't naturally love the Lord. Porque nuestros hijos por naturaleza no van a amar al Señor. And it's really our responsibility to lead them to the God that we have come to know. Y es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos a conocer al Dios que nosotros conocemos. And then to begin to prepare them for His purposes. Y entonces que ellos nosotros comenzar a prepararlos para los propósitos de Dios. But I firmly believe that in order for us to do that, Pero firmemente yo creo que para que nosotros podamos hacer esto, we have the responsibility to win the hearts of our children. nosotros tenemos la responsabilidad de ganar el corazón de nuestros hijos. So I want to talk for a moment about earning the respect of our children. Así que por un momento quiero hablar de lo que se hace para ganar el respeto de nuestros hijos.
because that is truly key to us being able to lead them to Christ. Que realmente esta es una clave para que nosotros podamos guiarlos a Cristo. And I want to begin in Proverbs 17 Quiero que comencemos esto en Proverbios 17, and verse 6. versículo 6. Corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos sus padres. The glory of children are their fathers. La honra de los hijos son sus padres. We must be the heroes of our children. Debemos llegar a ser los héroes de nuestros hijos. And often what we see is children that are despising their parents. Y lo más común que vemos es que los hijos desprecian o menosprecian a sus padres. And instead are being greatly influenced by their peers. En lugar de ser influenciados por los padres, son influenciados por sus compañeros. Do you have a word for peer pressure? Ajá. Is it like others of the same age and They press you to do something. yeah? Is it, what do you say for peer? Compañeros, that phrase would be presión de grupo, like a group pressures you to do. Ah, yes. Okay, very good. Peer pressure is so damaging to young people. La presión de grupo daña mucho a los jóvenes. And really, peer pressure affecting our children is an indication that something's not right in the family. Y cuando la presión de grupo afecta a nuestros hijos, es una señal de que algo no está bien en la familia. Now, I said I believed in order for us to lead our children to Christ, we had to first win their heart. Yo ya les mencioné que para lograr que nuestros hijos, inculcar a nuestros hijos buscar al Señor, lo primero que tenemos que hacer es ganar el corazón de nuestros hijos. And Jesus said something to that effect in John chapter 5 and verse 44. Y Jesús dijo algo acerca de esto en Juan 5:44. He says, "How can you believe which receive or seek honor one of another? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? And you don't seek the honor that comes from God." Y no buscas la gloria que viene del Dios único. Now, we try, and I'm talking within the church now, Hablando de la iglesia, nosotros tratamos through youth groups and other programs, a través de grupos de jóvenes y otro tipo de programas o actividades, to create a godly peer pressure. estamos tratando de crear una presión de grupo piadosa o buena delante de Dios. Now, occasionally, we do see that can happen. Y ocasionalmente sí vemos que sucede, But more often than not, it doesn't. pero la mayoría de las veces no sucede así. And the pressure of peers can become damaging Y la presión de otros jóvenes puede llegar a ser muy dañina if the parents cannot effectively touch the lives of their children. si los padres no pueden alcanzar la vida de sus hijos de una forma efectiva. And that's why in Malachi chapter 4 and verse 6, Por eso en Malaquías 4:6 it says that he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to the fathers. Por eso dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lest I come and smite the earth with a curse. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. How does it say curse there? Curse. Curse. And in the Hebrew, that word is the curse of destruction. En el hebreo, la palabra maldición habla de la maldición de destrucción. And so it's a very serious thing. Es algo muy serio. So how do we become the heroes of our children? Así que, ¿cómo es que nosotros nos convertimos en los héroes de nuestros hijos? Many parents think, Muchos padres creen, and mistakenly so, y se equivocan al creer esto, that we need to get our children to like us.
es que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos se agraden de nosotros o les guste nuestra forma de ser. And so they attempt to do things that please their children. Así que constantemente están tratando de hacer cosas, tratando de agradar a los hijos. Well, if they like me, then maybe they'll listen to me. Es que si yo les agrado, entonces me van a escuchar. But honor is something very different than causing children to just like you. Pero la honra es muy diferente a solo hacer que seamos agradables a nuestros hijos. And I want to just mention the difference between honor and respect. Quiero que veamos la diferencia entre honra y respeto. Have you ever said to your children, well, you have to honor me. I'm your parent. ¿Alguna vez ustedes le han impuesto a sus hijos, bueno, me tienes que honrar porque yo soy tu padre o tu madre? You have to obey me. I'm your parent. Me tienes que obedecer porque soy tu padre. It's true. ¿Es cierto? Because God has attached to the role of parenting Porque Dios lo ha unido al papel de ser padres. His authority. Él ha puesto su autoridad sobre los padres. And so when we think of honor, Cuando nosotros pensamos en honra, it's a caution that is associated with a position. es un hecho que va de la mano con una posición. But respect is different. Pero el respeto es muy diferente. Respect is associated with a person. Porque el respeto se asocia con una persona. And so it's possible for a child to honor their parent, Así que sí es posible que el hijo honre a sus padres, but have no respect for their parent. pero no guarda ningún respeto hacia sus padres. Does that make sense? ¿Entienden? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yes? I want to make sure you understand. If you don't, feel free to raise your hand. Quiero estar seguro que entiendan lo que estoy hablando, si no, por favor, levanten su mano con libertad. So, even more than just demanding that our children honor us, we want their respect. Así que mucho más que solo exigir a nuestros hijos que nos honren, debemos buscar que ellos nos respeten. In time, A través del tiempo, if we have the honor of our children, con el tiempo, si nosotros obtenemos la honra de nuestros hijos and we walk worthy of the respect of our children, y caminamos de tal manera que ellos nos respeten, then we can lead them to our God. entonces podremos guiarlos a nuestro Dios. And they'll begin to transfer that honor and that respect to Him. Y entonces ellos van a transmitir esa honra y ese respeto a Dios. And as I mentioned earlier, Y como ya les mencioné antes, the reality is that there's only a very short amount of time available to us. es que la realidad es que tenemos muy poco tiempo disponible And it takes time to establish that relationship. y lleva tiempo establecer esta relación. When I am, we have an expression, we call it a glue up. When I have an assembly I have to put together, and I use glue, I have a certain amount of time to work with it before it's too late and it's set. Okay. And so that's so when I have an assembly of parts, Cuando wood parts, yo estoy tratando de ensamblar dos tablas o dos piezas de madera, I apply an adhesive to all of the joints. yo le aplico pegamento a cada una de las uniones. And then I have a very small window of time where I have to get everything into position. Y yo tengo un tiempo muy corto para poner todas las piezas en el lugar perfecto. And I have to be done within that window. Y yo tengo que terminar de poner todo en su lugar en ese tiempo. Or that assembly will be set
in the wrong position. Si no, las piezas se van a ensamblar o pegar en la posición incorrecta. And this is really how it is with our children. Y en realidad así sucede con nuestros hijos. We start before they're even born. Nosotros empezamos antes de que ellos nazcan. And then we are diligent because we realize the time is short. Y debemos ser diligentes dándonos cuenta que nuestro tiempo es corto. Now, I want to just mention some fundamental steps in building that necessary relationship with our children. Yo solo quiero dar algunos pasos necesarios para poder formar esta buena relación con nuestros hijos. And if there's one thing that I can stress, Y si hay algo que yo quisiera enfatizar, it's the importance that we are able to connect with our children. es la habilidad de poder relacionarnos o estar conectados con nuestros hijos. And I want to put up a very simple diagram here on the projector. Así que quiero mostrarles un diagrama muy simple que hice, That really illustrates the level of importance or different levels of training our children. y aquí podemos ver los diferentes niveles de entrenamiento en nuestros hijos. It's very simply a triangle, Es un triángulo muy simple and we're using the triangle to demonstrate levels of importance. y estoy usando el triángulo para que podamos ver los diferentes niveles de importancia. And you'll see at the base of that triangle Podemos ver en la base del triángulo, that it says connect. ahí dice conectar. Now, the foundation for training our children Así que el fundamento o el cimiento para poder entrenar o criar a nuestros hijos is the ability to connect with our children. es la habilidad de poder estar conectados con nuestros hijos. And do you understand what that means to connect? ¿Entienden lo que significa estar conectados? When you are close to someone, Cuando ustedes están muy cerca de alguien, when there's open communication, cuando tienen una comunicación libre, and you have that understanding between each other, entonces se entienden, se comprenden el uno al otro. then you're connected. Entonces ahí están conectados. There's no separation. Ahí no hay separación. I like to say you're plugged in. Me gusta decir están enchufados o están conectados. Is that clear? ¿Está claro? The most valuable investment we can make as parents is connecting with our children. La inversión más valiosa que podemos hacer con nuestros hijos es estar conectados. That's the foundation for everything else. Y ahí está el cimiento para todo lo demás. Now, the next level El siguiente nivel, of maybe a little less importance, quizá un poco menos importante, but still necessary in training our children, pero es muy necesario en criar a nuestros hijos, is that we coach our children. es adiestrar o entrenar a nuestros hijos. Now, we had a bit of a struggle with the translation of this word, Tuvimos dificultad en traducir esta palabra, but the concept that I'm trying to relay is that of a coach of a sports team. y la ilustración que yo quiero dar con esta palabra es como el entrenador de un equipo, el coach. Our children play basketball on a team, Nuestros hijos juegan básquetbol en un equipo, and so many times a week they go to practice, así que varias veces por semana tienen que ir a entrenar. and the coach has taught them all of the fundamentals of the game. Y el entrenador les ha enseñado todas las reglas del juego, And he's taught them the rules of the game. las reglas y las jugadas del juego. And he's trained them so that their skill will develop. Y los ha entrenado de tal manera que ellos se vuelvan talentosos o que se desarrolle su talento. But then comes that day of the competition. Pero después llega el día de la competencia And during the basketball game, y mientras están en el juego de básquet,
The coach doesn't involve himself necessarily in the game. El entrenador no se involucra directamente en el partido. He works from the sidelines to instruct his team Él se queda ahí a las afueras de la cancha para instruir al equipo, as they function in the things that he's taught them and trained them in. mientras ellos fungen las cosas en las que él ya los entrenó. And so it's very important that we participate in life with our children Así que es muy importante que participemos en la vida de nuestros hijos and teach them the skills that are necessary in life. y enseñarles las claves que son necesarias para la vida. Now, sometimes our children can have difficulty in being trained. A veces es difícil entrenar o dejar o que los hijos se dejen entrenar. And so one of the functions we have as a parent is that we command our children. Así que uno de los otros factores que debemos tener con nuestros hijos es mandar a nuestros hijos. Abraham commanded his family in the ways of God. Abraham mandó a sus hijos en los caminos de Jehová. And often we have rules in our homes that our children must follow. Y muchas veces nosotros tenemos reglas en la casa que nuestros hijos deben seguir. And I hope all of us do. Y yo espero que todos tengamos reglas en la casa. So we're not letting them figure things out. We're commanding them. Así que no vamos a tratar de que ellos traten de deducir las cosas, sino que sepan que son mandatos, órdenes. And then sometimes, despite the fact that we're connected to them, A veces, a pesar de que estamos conectados con nuestros hijos, that we have coached them and that we've commanded them, de que ya los hemos entrenado o adiestrado, ya les hemos dado mandatos, órdenes, our children still need further training. nuestros hijos aún necesitan más entrenamiento, And más so, crianza. then what must we do as parents? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como padres? Well, we have to correct our children. Debemos corregir a nuestros We have to hijos. discipline our children. Debemos disciplinar a nuestros hijos. But really, that should be the smallest aspect of parenting. Pero ese debe ser el aspecto más pequeño en nuestro rol como padres. We're foolish to think the other way around, Y neciamente pensamos que es al revés, that we'll produce godly children if we correct our children. pensamos que vamos a criar hijos piadosos o buenos y constantemente los estamos corrigiendo y corrigiendo. And often that's very devastating in the life of a child. Y eso es devastador en la vida de un hijo. Well, how do we establish this bottom level? How do we connect with our children? Bueno, ¿cómo llegamos a establecer esa conexión con nuestros hijos? Well, here's some very practical things. Les voy a dar unos conceptos prácticos. We spend meal times together. Bueno, pasamos los tiempos de comidas juntos. Usually it's during dinner that we converse about our whole day. Muchas veces es la hora de la cena la que usamos para platicar de cómo nos fue en el día. And, usually it's a light conversation. Usualmente es una conversación muy pasajera, muy superficial. But we stay very involved with each other that way. Pero de esa manera es como nosotros nos involucramos en la vida de nuestros hijos. And in the evenings En las noches, and in the time before bedtime, antes de la hora de irnos a dormir, we spend time being involved with each other as a family. nos dedicamos tiempo para involucrarnos con la familia, unos con otros. And it's important that as parents, Es muy importante que nosotros como padres that we're not just seen as the austere directors of their life, que no nos vean como los directores hostiles, but we cause our children to know that they can have fun and interact with us and we can be a part of each other's lives. sino que ellos sepan que pueden pasarla bien con nosotros, pueden interactuar y pasar un buen tiempo. That involves playing games with our children. Y eso incluye hacer juegos de mesa o jugar con ellos. And I have to be honest, I'm not a game type person. Y les voy a ser honesto, yo no soy un tipo de persona que le gusten los juegos.
My wife loves games. A mi esposa le encantan los juegos. I say, well, all day long at work, I've been figuring things out. Yo pienso, bueno, todo el día en el trabajo yo estuve tratando de descifrar cosas. So when I come home, I don't want to use my mind anymore. Así que cuando llego a casa ya no quiero estar usando mi cerebro en juegos de mesa. But I realize that there are times when that is what's needed. Pero yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones eso es lo que se necesita. And a game of some sort will often solve many problems. Y ese tiempo de estar jugando juntos resuelve problemas. We tuck our children into bed. Nosotros acompañamos a nuestros hijos a irse a dormir a la cama. Well, my son is almost 15, Mi hijo ya casi tiene 15 and he doesn't appreciate me tucking him into bed anymore. y a él no le gusta mucho que yo le acomode las colchas y las sábanas. But we make a very dedicated time of telling each other good night and being settled for the night. Pero sí dedicamos un tiempo especial con cada uno para decirles buenas noches y estar seguros que todo esté bien. Last year sometime my son said to me, "Do I have to kiss you goodnight?" El año pasado mi hijo me dijo, ¿te tengo que dar un beso de buenas noches? And it was a real reminder to me of how fast time was moving on. Y eso me recordó y me trajo a la memoria qué tan rápido pasa el tiempo. I said, "Well, okay, Yo le dije, bueno, está bien. but sometimes I'm going to ask you to, and you have to at that time." Y a veces yo te lo voy a pedir y quisiera que cuando yo te lo pida lo hagas. What about the time that we spend traveling? ¿Y qué del tiempo que pasamos viajando juntos? Something we often do is we get into the car and we turn on the radio or we turn on the music. La mayoría de las veces lo que hacemos es que nos subimos al carro, prendemos el radio o ponemos música. And then everybody becomes isolated in their own little environment. Entonces cada uno se aísla en su propio ambiente. I would encourage you to turn off the music Yo los animo a apagar la música and draw your family into conversation. y que ustedes atraigan a la familia a tener una conversación. You know, at least they can't go to another room. They're trapped inside the car. Porque la ventaja es que no se pueden ir a otro cuarto, ahí están en el carro encerrados. So it's a great time to talk. Así que es un perfecto momento para platicar. It's also necessary that we spend time one-on-one with our children. También es necesario pasar tiempo individual, uno a uno con nuestros hijos, con cada uno. You know, our parents need to know us as, or our children need to know their parents as individuals. Porque nuestros hijos deben conocer a sus padres como individuos. So my wife and I will often take turns. Así que mi esposa y yo nos tomamos turnos. I'll take my son with me, or I'll take my daughter with me, Yo me llevo a mi hija, otras veces a mi hijo, and she'll do the same. y ella hace lo mismo. And during those times, they get to know us. We get to know them. Y en esos tiempos, entonces ellos llegan a conocernos a nosotros y nosotros a conocerlos a ellos. How about vacations? ¿Y qué tal de las vacaciones? You know, vacations don't have to be expensive. Las vacaciones no tienen que ser caras. But the idea is that you have new experiences with each other. La idea es tener nuevas experiencias con cada uno. And those memories become very powerful indeed. Y esas memorias se vuelven muy poderosas. They give a family a sense of togetherness or a sense of identity. Le da a la familia una identidad o una unidad especial. So all of these are very practical ways that we can connect with our children. Así que cada una de estas cosas son formas prácticas en las que podemos conectarnos con nuestros hijos. Our pastor commented to us that when his children were in their teen years, Nuestro pastor nos contó que cuando sus hijos eran adolescentes and there would be youth group events at the church, y habían eventos juveniles en la iglesia, his children would say, "Do we have to go? Can't we just stay home as a family?" sus hijos le decían, ¿tenemos que ir? ¿No nos podemos quedar aquí con la familia a estar juntos?
you know, that's when you know you're doing something right. Y saben, ahí es cuando uno sabe que está haciendo lo correcto. That's the way the relation should be in a family. Así es como la relación debe ser en una familia. And that desire of our children to be with us more than with their peers, Y ese deseo, ese anhelo de nuestros hijos de querer estar más con nosotros que con sus compañeros, I believe is proper. yo creo que es correcto. Is that true? ¿Es cierto? We make sure that our children have time to spend with other kids their own age. Debemos asegurarnos también que nuestros hijos pasen tiempo con niños de su edad. I believe that that's healthy, Creo que eso es algo saludable. but I tell you, we would rather spend time together as a family. Pero saben, también debemos preferir pasar tiempo juntos como familia. And it's that relationship that allows me to have the necessary influence in their life. Y ese tiempo es el que me permite tener la influencia adecuada en la vida de nuestros hijos. So let's talk for a minute about sharing with our children or communicating with our children. Hablemos por un momento de la comunicación con nuestros hijos. It's been determined that a child first comes to know their parents' voice when they're in the womb. Se ha establecido ya que los hijos reconocen la voz de sus padres desde que están en el vientre. And it's often noted that in the moments after a child is born, Y se sabe que momentos después de que el hijo nace, that they'll respond by calming themselves to the voice of the parent that they've been hearing que through ellos the womb. se tranquilizan cuando escuchan la voz de los padres que ya han escuchado cuando están en el vientre. And so it's not foolish to think that they're not receiving times of worship and times of prayer. Así que no es algo necio pensar que ellos reciben la alabanza o las palabras de ánimo que se les dan. Times when we communicate our love to them. Cuando les transmitimos nuestro amor y se lo comunicamos. My wife and I also had very many productive conversations with our children when they were 2 and 3 years old. Nosotros, mi esposo y yo, tuvimos conversaciones muy productivas, importantes con nuestros hijos, aun cuando tenían 2 o 3 años de edad. Some of our fondest memories are talking to our children when they were like 2 and 3. Alguna de las memorias más agradables que tenemos es cuando nos sentábamos a platicar con nuestros hijos de esa edad, 2 o 3 años. And we made a habit of just sitting and conversing with them. Y teníamos el hábito de sentarnos y platicar con ellos, Just one-on-one. uno a uno. Not like an adult to a child, but just talking with them on their level. Bajarnos a su nivel y hablar con ellos como niños, no padre e hijo. And it was interesting that as our children began to get older, Y fue interesante ver cómo nuestros hijos, cuando llegaron a ser mayores, they found it more comfortable talking with adults than talking to children. se les hacía a ellos más cómodo hablar con adultos que hablar con otros niños. My daughter wanted to talk to the big people. Mi hija siempre quería hablar con los grandes. One of another valuable way that we can communicate to them is that we take an interest in their interest. Otra forma en la que nuestra conversación va a ser valiosa con ellos es que nosotros nos veamos interesados en las cosas que a ellos les interesan. And especially my son. Especialmente mi hijo. Over time, some of the most incredible things have caught his attention. Muchas veces de las cosas más increíbles han llamado su atención. And I've allowed him to involve me in that, searching, if you will. Y yo le he permitido que me involucre a mí cuando él está investigando todo eso. One of the things that we can do is ask the Lord concerning their interests, what His Spirit is breathing on. Una de las cosas que debemos hacer es preguntarle al Señor qué es lo que su Espíritu nos está transmitiendo, lo que Él está respirando en nosotros.
my son began to develop an interest in Russia. Mi hijo empezó a tener mucho interés en aprender sobre Rusia. And I have no idea why, Y yo no tengo idea por qué. but he has looked at the Russian language. Él se ha puesto a ver el idioma ruso. He'll often make comments about, the old socialist republic. Siempre tiene comentarios acerca de la República Rusa en la Unión Soviética. And I wondered if maybe the Lord is in that, Y yo me he preguntado si el Señor está involucrado en eso. because what I know that he doesn't necessarily know Porque lo que yo sé que quizá él no sabe is that Zion Ministries is very interested in having open doors in Russia. es que Ministerio Sion está muy interesado en que el Señor abra puertas en Rusia. So we bought him a Russian military cap or policeman's hat. Así que nosotros le compramos y le regalamos un casco de un policía ruso. Has the big furry hat, De esos militares que son esos cascos que tienen pelo. We're breathing, we're allowing the Lord to breathe on something. We're saying, Lord, are you in this? Y estamos permitiéndole al Señor que Él fluya en esto. Y le preguntamos, Señor, ¿estás tú en esta situación? So we'll see. Vamos a ver. Ask your children questions. Pregúntale a tu hijo. Ask them about their day. Hazle preguntas, ¿cómo le fue en su día? Ask them their opinion on different maybe items in the news. Pregúntenles qué opinan de diferentes artículos en las noticias. I've been amazed at times the wisdom that's in the children. Yo me sorprendo en ocasiones de la sabiduría que se encuentra en los niños. And I've also been shocked at times of the wrong concepts that have come out during conversations. Y también me impacta cuando tienen conceptos equivocados mientras estamos platicando. But it's given me an opportunity to confront those things Pero ahí es donde tengo la oportunidad para confrontar estas cosas in a casual way. de una forma informal. I've noticed that in times of counseling, people as well as our children, Yo me he dado cuenta en tiempos de consejería, ya sea con nuestros hijos o con otras personas, that often not much has to be said. que muchas veces no hay mucho que decir. As men, we feel if we hear a problem, Como hombres nosotros pensamos, bueno, si oímos un problema, that we have to fix it. We have to resolve that conflict. entonces pensamos que tenemos que resolver ese conflicto. But often, when we just listen, Pero muy a menudo cuando solo escuchamos, it gives an opportunity for our children to hear the things that they're thinking in their heart. eso permite que los mismos hijos escuchen las cosas que están saliendo de su corazón. And there's something that happens when you hear what you're thinking. Y hay algo que sucede cuando escuchas lo que estás pensando. And it's often caused them to change their ideas about things. Y muy a menudo el escucharse a sí mismos los hace cambiar la situación. So all of these things help us connect with our children. Así que todas estas cosas son las que nos ayudan a conectarnos con nuestros hijos. Well, how do we know when we've lost that connection? ¿Cómo nos damos cuenta si hemos perdido esa conexión? Recently, in the United States, I would say in the last few years, Recientemente en Estados Unidos, podría decir que en los últimos años, we've had several occurrences of mass murders. hemos tenido diferentes situaciones o noticias de asesinatos masivos. And recently, a young man went into an elementary school and killed maybe 30 students. Recientemente un jovencito entró a una escuela y mató como a 30 estudiantes. And, we're desperate to find out why this is happening. Y estamos desesperados tratando de encontrar el por qué sucede todo esto. What makes a mass murderer do what they do?
¿Qué es lo que provoca a este homicida masivo a hacer lo que hace? Well, one thing they've noted that's common in most every case Y algo que se han dado cuenta los estudiosos y que coincide en casi cada caso is that the children, or when they were children, they isolated themselves from their parents. y es que cuando estas personas eran niños fueron separados o aislados de sus padres And there was a breakdown in that connection. y hubo un rompimiento en esa conexión. And there are several things that they note. Y han notado diferentes cosas, Withdrawal, que se han retraído, a child spending too much time alone, son jovencitos que pasan mucho tiempo solos, conversation that's very brief and very difficult, ellos tienen dificultad para tener una conversación, son conversaciones muy cortas, having interests that are out of balance, se interesan en cosas que están fuera de balance. maybe in a particular pet, Por ejemplo, se aferran mucho a la mascota, or hobbies, or video games. o se aferran a los hobbies, o se envician en los videojuegos. Because there's not a connection in the family, they begin to obsess on these other quote-unquote relationships. Porque no hay una buena conexión o unidad en la familia, entonces se obsesionan en otras cosas. And often part of that is they find other children, other peers, that they can build that connection with. Y muy a menudo encuentran a otros compañeros de clase o otros jovencitos con los que sí pueden hacer una conexión. It was noted that in many of these cases of mass murder, Y se han dado cuenta que en la mayoría de los casos de estos homicidas masivos, that these young people had told various friends of their intentions. que ellos ya le habían hecho el comentario a alguno que otro compañero o amigo acerca de sus intenciones. And then, also just open rebellion. También rebeldía así abierta, An open disregard and mocking of their parents and other authorities. menospreciar a las autoridades y a sus padres. Well, if you recognize any of these symptoms, Bueno, si ustedes reconocen cualquiera de estos síntomas, then I would encourage you to take heed to the many things that we've talked about here and begin to build that connection with your children. quiero animarlos a que presten atención a estos consejos y que procuren entablar una buena relación, una conexión con sus hijos. Well, I want to end this portion with a particular portion of Scripture. Yo quiero cerrar aquí con una porción de la escritura específica, Psalm 78 Salmos 78. in verses 1 through 8. 78 del 1 al 8. Go ahead and read. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amen. Amén. That they might set their hope in God Que ellos pongan su esperanza en Dios and wouldn't be like that stubborn and rebellious generation. y que no lleguen a ser como esa generación contumaz y rebelde. Well, let's talk about training our children.
hablemos de entrenar a nuestros hijos. And of course, we're in that direction already. Ya estamos en esa dirección, But I want to continue along this theme. pero quiero continuar en este tema. When we talk of training a child, Cuando estamos hablando de entrenar o adiestrar a nuestros hijos, we should consider that concept in the picture of like a funnel. funnel, sorry. A funnel is what you use to pour water into a jar or Okay. yeah. Go smaller, Yeah. yeah. Quisiera que tuvieran en mente la imagen de un embudo. Sí le llaman embudo aquí, ¿verdad? Que se hace más pequeño. In other words, to narrow down. En otras palabras, que se reduce. In Proverbs 22 and verse 6, Proverbios 22:6. it says, "Train up a child in the way he should go." Dice, instruye al niño en su camino. And in the Hebrew, that means to narrow the child. En el hebreo, esa palabra instruir significa reducir al hijo, al niño. Train a child, Instruye al niño, which is speaking from the time of infancy through adolescence. que está hablando específicamente de la infancia a la adolescencia, So that when he's old or no longer a child, he will not depart from it. para que cuando fuere viejo o que ya no sea un niño, nunca se aparte de él. Children are born with, if we could say, absolute freedom. Los niños nacen con una libertad absoluta, si se pudiera decir así. And they get everything that they need. Y a ellos se les da todo lo que necesitan. They just have to cry, and then a parent is there to meet that need. Solo tienen que llorar y ya aparece uno de los papás para satisfacer su necesidad. But as they get older, Pero mientras van creciendo, we're going to begin to limit their freedom. vamos a empezar a poner límites a esa libertad. I want you to consider Matthew 7, Quiero que consideremos Mateo 7, verses 13 and 14. del versículo 13 y 14. And we could say, in a sense, that Jesus is talking about salvation and the path to eternal life. Podemos decir aquí que Jesús está hablando de la salvación y el camino a la vida eterna. And he begins by saying, "Enter ye in at the straight gate." Dice, entrad por la puerta estrecha. Does that mean narrow? The narrow gate? For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there be many which go in that direction. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. But narrow is the way which leads to life. Pero angosta o estrecha es la puerta que lleva a la vida. How do we bring our children to that straight gate? ¿Cómo es que podemos llevar a nuestros hijos a esa puerta estrecha? Well, didn't Christ say, "I am the way, I am the door"? Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Galatians chapter 3, verses 24 and 25. Gálatas 3, 24 y 25. Paul says there that the law is a schoolmaster to bring us unto Christ. Dice que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Then he continues on later, but saying, "But after faith is come, we are no longer under the schoolmaster." Después dice en el 25, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o el maestro. And I want to make this application Y quiero aplicar esto, that starting from infancy, empezando desde la infancia, we begin to narrow our children to bring them unto Christ. debemos reducir el camino de nuestros hijos para llevarlos a Cristo, To bring them to the path of life. para llevarlos a los caminos de la vida. But it says, but after faith, or after faith is established, Pero dice, después venida la fe o después de que se establece la fe,
We no longer need that law to keep us or bring us to that straight gate. Ya no necesitamos esa ley que nos obliga a entrar a ese camino estrecho. And what we find is that while our children are under our care, Lo que nos damos cuenta aquí es que mientras nuestros hijos están bajo nuestro cuidado, we're instilling in them or we're leading them to that narrow place. les estamos inculcando o los estamos guiando hacia esa puerta estrecha, So that when the proper disciplines are established in their life, para que cuando lleguen las disciplinas necesarias a su vida, they can be released into the broad way ellos puedan or a bountiful place. puedan entrar a ese reposo, a ese lugar de libertad. Job 36:16. Job 36:16. Even so would he have removed you out of the strait into a broad place where there is no straightness. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro. And so this is our desire as parents in training our children. Así que este es nuestro deseo como padres, instruir a nuestros hijos en esto. And the power of that influence of the early years will last for the rest of their life. Y el poder que ejerzan las instrucciones en sus primeros años de vida va a permanecer por el resto de sus vidas. Well, what are some areas in which we need to train our children? Así que, ¿cuáles son algunas de las áreas en las que debemos entrenar a nuestros hijos? And in these areas, you'll see they don't just naturally come to the right conclusion. Así que en lo natural podemos ver que ellos no llegan simplemente fácil a las conclusiones correctas. We need to train them to know God's word and to know His voice. Debemos entrenarlos a escuchar la voz de Dios. We see that both in Samuel's life and in the life of Jeremiah. Vemos tanto en la vida de Samuel como en la de Jeremías. And one of the most valuable things that we can teach our children or train them is to hear and to respond to the voice of God. Y una de las áreas más valiosas o de las más importantes que debemos enseñarle a nuestros hijos es aprender a escuchar la voz de Dios y responder a su voz. Secondly, we need to train them to know our voice and to respond quickly to our voice. En segundo punto, debemos enseñarles a aprender a escuchar nuestra voz y también responder inmediatamente a ella. I think one of the most ineffective means of training a child Yo creo que una de las formas más inefectivas de entrenar a un hijo, and I know it's popular, especially in the United States, y sé que es muy común, especialmente en Estados Unidos, is that a parent should count to 3. es que un padre debe contar hasta 3. They'll say, Johnny, come here. Y uno le dice, Juanito, ven para acá. Johnny says, no. Entonces Juanito le dice, no. So the mom says, 1, Entonces la mamá empieza, 1, 2, 2, 3. Okay, you're in 3. trouble. Ya te metiste en problemas. And they feel that by using that method that the child realizes that they had an opportunity and now they don't. Y lo que se da a entender con eso es que el niño piensa que se le dio una oportunidad y ya no la tiene. But the problem is, El problema es este. I've never seen a child respond on 1 or 2. Yo nunca he visto que un hijo obedezca en el número 1 o en el número 2. It's always on 3. Siempre es en 3. So I feel it has a very negative effect. Así que para mí es un efecto negativo. We need to train them to respond to our voice. Debemos entrenarlos a que respondan, obedezcan a nuestra voz. We need to train our children to handle responsibility. Debemos entrenar a nuestros hijos a que ellos sepan tener responsabilidades. Matthew 25:21. Mateo 25:21. If they're faithful in a little, then the Lord can increase them and make them responsible in much. Si ellos son fieles en lo poco, entonces el Señor puede confiar en ellos y hacerlos fieles en mucho. We're to teach them respect. Debemos enseñarles respeto.
Cause them to know God's order of authority. Enseñarles a que ellos reconozcan la autoridad de Dios. Having respect for adults. Respetar a los adultos. Teaching our sons how to treat women. Enseñarle a nuestros hijos cómo deben tratar a las mujeres. How to sit still and pay attention. Cómo estar quietos y poner atención. If you remember, I shared with you our approach yesterday on how we taught our children to sit in church. Recuerdan que ayer les conté cómo le enseñamos a nuestros hijos a aprender a estar sentados y quietos en la iglesia. We need to teach our children etiquette. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos etiqueta. And how to conduct themselves in all different types of social situations. Y cómo comportarse en todo tipo de situaciones sociales o ambientes sociales. Teach them how to work. Debemos enseñarles a trabajar. And how to work hard. Cómo trabajar duro. It won't kill our young men if we work them hard. No vamos a matar a nuestros jovencitos si les enseñamos a trabajar duro. When they lay their head on their pillow, they're asleep. Solo ponen la cabeza en la almohada y ya están dormidos. And that should be the habit for their life. Y ese debe ser el hábito para sus vidas. And we teach them that ability should increase over time. Debemos enseñarles que esa habilidad debe ir incrementando con el tiempo. We have to teach our children how to handle money. Debemos enseñarles a nuestros hijos a administrar el dinero. You know, a qualification to receiving even revelation from the Lord. Para calificar y ser de aquellos que reciben revelaciones del Señor. Is learning to be faithful in finances. Una de las áreas es ser fieles en las finanzas. And that's Luke chapter 16 and verse 11. Lucas 16:11. How to hold a conversation and take interest in other people. Cómo entablar una conversación y mostrar interés en otras personas. This is so very, very powerful. Esto es muy, muy poderoso. And often we'll be talking to other adults. Muy a menudo estamos platicando con otros adultos. And our children will be respectfully interacting in that conversation. Y nuestros hijos van a estar interactuando en esa conversación con respeto. And they're amazed at that ability. Y ellos se sorprenden con esa habilidad que tienen. And it's a powerful witness. Y es un testimonio muy poderoso. We need to prepare them for the call of God. Debemos prepararlos para el llamado de Dios. We teach them to seek first above all else the kingdom of heaven. Debemos buscar o enseñarles a buscar primeramente el reino de Dios. And I also believe it's our responsibility to prepare our children for marriage. También creo que es nuestra responsabilidad preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Some young people who are married Algunos jóvenes que ya están casados spend many years dealing with issues that could have been taught them before they were even married. pasan muchos años lidiando con situaciones en el matrimonio que hubiera sido más fácil si las hubieran aprendido cuando estaban solteros o eran niños. So is that okay? ¿Están bien? I know we're moving quickly, Sé que vamos avanzando rápido. but in many of these lists, if you will, you'll see that you'll have them in your book. Muchas de estas listas que hemos estado hablando las van a encontrar en su libro. So I'm concerned that I'm able to give you maybe things that aren't included in your book. Así que estoy procurando enseñarles cosas que no estén incluidas en su libro. And we'll take a little more time focusing on those things. Y en esas que no están en el libro vamos a enfatizarlas más y enfocarnos más en ellas.